En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con fe y devoción nos disponemos a participar en esta celebración eucarística, colocando ante la presencia del Señor cada una de nuestras intenciones, las intenciones y necesidades de nuestras familias. Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos y por la paz en el mundo entero, especialmente en los países que están en conflicto. Pedimos por el eterno descanso de Graciela Cuevas Quiroga, Ana María de Olivares, Graviel Chacón, Francisco Gómez, Simón Salcedo, Arisa Javier, María Teresa Otañez, Julia López, Isabel Eugenia Rojas, Vicenta Cairón, Gloria Salazar, Blanca Lida Rodríguez, Blanca Derlis Arias y todas las benditas almas del purgatorio. Y le ofrecemos también en acción de gracias a San Martín de Porres y al beato José Gregorio Hernández. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores y con un corazón arrepentido pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus tendencias, para que vivamos la vida nueva, a la que nos llama con las gracias propias de la Pascua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con fe y devoción la palabra de Dios. No podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba Esteban. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar
contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad y la voluntad y a tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor.
No trabajen por el alimento que se acaba, sino por aquel que dura para la vida eterna. Esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en este Evangelio de San Juan, nos llaman a la reflexión a cada uno de nosotros, discípulos del Señor, miembros de nuestra comunidad, miembros de la Iglesia. Dos ideas quisiera compartir. La primera, tomada de la primera lectura. Y es que los que no tienen a Dios en su corazón y no viven un amor sincero, fácilmente su corazón se puede llenar de intereses personales, incluso de odio. Y estas personas no buscan la comunión, la unidad, sino la división. Y la división y las contiendas no dejan nada bueno. Sencillamente dejan hambre, dejan división y mucho malestar en el pueblo, en la comunidad. ¿Cómo estas personas son capaces de dividir la comunidad, las primeras comunidades cristianas, para apartar de ellos, incluso para pedir la muerte de Esteban, este hombre que estaba anunciando la buena nueva del Señor, la resurrección del Señor, que estaba haciendo presente el amor y la misericordia de Dios en estas primeras comunidades cristianas? Pero los intereses personales y los intereses del mundo se impusieron allí para pedir la muerte de Esteban. Y esto, repito, porque no hay nada bueno en su corazón. Esta lectura nos invita a nosotros a darnos cuenta que por encima de todo tiene que estar esa verdadera unión y amor con el Señor, que es lo que nos ayuda, que es lo que da sentido pleno a nuestra vida y lo que permite una verdadera comunión, una verdadera fraternidad entre nosotros. De lo contrario, pues lo que queda es división, lo que queda es desolación y destrucción de la obra de Dios. Luego encontramos en el Evangelio de Juan, pues unas palabras que nos pueden sonar un poco duras por parte de Jesús. Y es la interpelación que le hacen a estas personas que lo están buscando. Van detrás de Jesús. Y la pregunta que le hacen es: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Como queriéndole decir, nos hemos perdido lo que nos puede dar el alimento que nos sacia. ¿Cuándo llegaste acá? Y lo estaban buscando, como lo dice Jesús, no por un alimento espiritual que perdura, sino porque Jesús multiplicó el pan y les dio de comer hasta saciarse. Y por eso van detrás de Jesús, quizá para no perderse otro hecho como ese de la multiplicación de los panes, el poder tener lo necesario para el momento. Y Jesús le dice: trabajen no por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, el alimento que perdura. ¿Es necesario el pan material? Por supuesto que sí. Es necesario las cosas que podamos alcanzar en este mundo para vivir bien. Pero es sumamente importante estar en gracia de Dios, buscar el alimento espiritual. Es necesario buscar a Jesús no por intereses personales, sino para estar con Él. Es necesario buscar a Jesús para experimentar su amor, su misericordia, para darnos cuenta que con Él nosotros lo podemos alcanzar todo. Esta multitud que iba detrás de Jesús no era capaz de ver un poco más allá, de ver los signos milagrosos, que era lo que Jesús realmente quería transmitirle a ellos. Y por eso se quedan únicamente en las cosas materiales o en los milagros extraordinarios.
pero no buscarlo realmente porque Jesús era Dios, porque era el Hijo de Dios, por querer estar con Él y encontrarle un sentido diferente a su vida. Hay algo que nosotros tenemos que buscar continuamente y es estar con el Señor. Es poder disfrutar del alimento que da la vida eterna, el pan de la Eucaristía. Es allí donde encontramos realmente a Jesús vivo, presente en medio de nosotros. Tenemos que estar entonces con ese Jesús vivo, verdadero, presente en la Eucaristía. Como dice el Señor, el alimento que dura para la vida eterna. Y después esta multitud le pregunta a Jesús, ¿y qué necesitamos llevar a cabo para poder vivir lo que Dios nos pide? ¿Qué necesitamos llevar a cabo para vivir las obras de Dios? Y Jesús le responde, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Que el mismo Jesús entonces nos permita creer verdaderamente en Él, creer en su palabra, creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Si creemos verdaderamente en Él, si lo recibimos continuamente, estaremos seguros que no nos va a pasar lo que sucedió con Esteban. Cómo esta gente se dividió, cómo esta gente pide la muerte de Esteban, pide sacarlo de en medio de la comunidad. Si estamos con Jesús, buscaremos entonces que nuestras comunidades estén verdaderamente unidas, que estén consolidadas en la fraternidad, en el amor y en el servicio que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros, hijos de Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa gracia necesaria para descubrir a Jesús presente en la Eucaristía y estar junto a Él para siempre. Amén. Al Rey de la Gloria, que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida, pidámosle, hermanos, que escuche la oración de la Iglesia, para que el Salvador del mundo libere de todo mal a la Iglesia, redimida con su sangre y su resurrección, roguemos al Señor. Para que la paz de Cristo se extienda a todas las naciones y toda la humanidad pueda participar de ella, roguemos al Señor. Para que el Señor Jesucristo se acuerde en su reino de los pobres, de los afligidos, de los enfermos, de los moribundos y de todos los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Para que el Salvador del mundo nos libre de todo mal, pues nos redimió con su pasión y resurrección, roguemos al Señor. Para que conceda el eterno descanso a todos los fieles difuntos, a nuestros familiares y amigos que ya han partido a la eternidad, a quienes encomendamos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales. Oremos también al Señor por la salud del Padre Víctor. Roguemos al Señor. Escucha, Padre misericordioso, todas estas súplicas que con fe y devoción te hemos presentado y atiende a aquellas que han quedado en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales,
para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, y nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y con su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, de su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato José Gregorio Hernández y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, a quienes encomendamos en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de comunión y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantemos el Ave María a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría de Jesucristo resucitado pueden ir en paz. Aleluya.